Entonces, estábamos recién con el volvimos. Bien. Bueno, entonces, esto, dos cosas para decir. Por un lado, que pensemos que este texto de Benveniste y los estudios de Benveniste, ¿en qué momento histórico están ubicados? ¿No? Estamos hablando de un texto del año del 1969, es decir, que ya tienen unos años. Entonces, claro, para nosotros en este momento, y además en nuestra sociedad, porque yo no creo que en todos los lugares del mundo estas cosas se reflexionen de la misma manera. Quizás soy un poco optimista en cuanto a nuestro nivel crítico, sobre todo, y de reflexión de la realidad. Y sobre todo si estamos en la universidad, y sobre todo si estamos en la Universidad de Buenos Aires, creo que para nosotros muchas de estas reflexiones por ahí pueden parecer obvias, ¿no? O sea, que obvio, sí, que no existe la objetividad, no necesito venir yo a decirles a ustedes que no existe la objetividad, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pensemos por un lado en qué momento, de qué momento es el texto, y por otro lado que a lo mejor yo me llamaría algo así como un espíritu crítico, no sé si es tan universal. Y por otro lado, lo que vamos a trabajar a partir de la lectura de los textos en general que tienen que ver con la enunciación, son, bueno, todo esto que un poco conocemos porque vivimos en un ambiente en el que estos cuestionamientos, o tratar de tener un espíritu crítico, o saber que la objetividad no existe, y que cuando alguien se vende como un medio independiente tampoco existe, y esas cosas más o menos las sabemos, pero bueno, lo que vamos a ver ahora es herramientas o categorías para analizarlo de una manera más profunda, ¿no? Bien. Bueno, y por otro lado, no sé, si hay alguien que no está en Argentina, o que no es argentino o argentina, y que no ha estado en Argentina en los últimos años, por ahí la palabra volvimos, así volvimos, no le dice nada más que es un verbo en primera persona de un grupo de gente que dice volvimos, ¿sí? Pero a los argentinos que hemos estado acá en los últimos años y hemos atravesado la campaña electoral del año pasado y efectivamente la vuelta del kirchnerismo, del peronismo al gobierno, eso adquiere un significado completamente distinto, ¿sí? Entonces acá vemos también cómo es imposible separar el uso de la lengua de un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Y por otro lado también, que el que no ha estado en los últimos años acá, o no conoce, o no es argentino, no ha estado, digamos, no sabe, no puede, no habría manera de que deduzca quién es esa primera persona que dice volvimos. Volvimos puede ser quiénes volvimos, ¿no? Y sin embargo, para nosotros que estamos acá y hemos atravesado la campaña, y cuando leemos volvimos no tenemos ninguna duda de a quién asignar ese referente, es decir, quién es ese nosotros, esa primera persona del plural que dice volvimos. Pero volviendo justamente a Benveniste. Benveniste entonces lo que plantea es esto. Si hay un verbo volvimos, y que lo puedo pensar como un signo de la lengua que forma parte de un sistema y que se relaciona, bueno, pero también es otra cosa. También significa otra cosa, también en un determinado lugar, en un determinado momento. Para una determinada gente, ese volvimos significa mucho más que un signo lingüístico que forma parte de un sistema. Entonces, de esa manera, Benveniste
Benveniste, está un poco mal escrito. Bien, en el artículo es la semiología de la lengua, creo que es, ¿no? En el artículo de la semiología de la lengua, como les decía antes, ustedes lo tienen en un texto que está un poco bajado, reformulado por Daniela Lauría. Ustedes van a ver que hay toda una primera instancia en la que, bueno, que Benveniste justamente retoma los conceptos de Saussure. No vamos a volver sobre eso porque lo hemos visto ya. Después van a ver que Benveniste compara el sistema de la lengua con otros sistemas, ¿sí? Para llegar a la conclusión de que la lengua nos permite esto, ¿no? Nos permite pensar que volvimos, es un signo que forma parte de un sistema, pero que también en un determinado contexto y para una determinada gente significa mucho más. Y que esto sucede porque la lengua es el único sistema de signos que tiene una doble significancia, ¿sí? Él dice, existen sistemas de signos que son solo semióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son signos, como lo tengo acá escrito, que los puedo leer. Los sistemas son conjuntos de signos, un conjunto finito, ¿no? Un conjunto con una cierta cantidad de signos, que son signos de la misma naturaleza, que significan siempre lo mismo, que es absolutamente estable la relación entre un significado y un significante. Es decir, bueno, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos que dan Benítez es el de las señales de tránsito. Pensemos en el rojo en el semáforo. ¿Sí? El rojo en el semáforo siempre va a ser detenerse. No hay otra manera de entenderlo, de interpretarlo, no tiene ningún otro sentido, ¿sí? Cuando estamos frente a un sistema de signos en los cuales la relación entre significado y significante es tan estable, no hay ninguna otra posibilidad, vamos a hablar de un sistema de signos semiótico, que es absolutamente intrasistema, que todo queda ahí, que no hay nada de afuera que lo pueda afectar, ¿sí? O sea, yo no puedo interpretar el rojo del semáforo de otra manera. O sea, si lo puedo interpretar de otra manera me clavan una multa, ¿no? O sea, no hay otras formas de interpretarlo. Y por otro lado, hay sistemas de signos que son todo lo contrario, son solamente semánticos. ¿Qué quiere decir esto? Que también son sistemas con signos de la misma naturaleza, ¿sí? Pero que no tienen ningún tipo de estabilidad entre significado y significante, entre las partes que lo componen. Pensemos en los sistemas artísticos, pensemos por ejemplo en los colores. El color rojo en los cuadros. El color rojo puede ser pasión, puede ser prohibición, puede ser calor, puede ser aumento de temperatura, puede ser comunismo. El color rojo puede ser un montón de cosas, ¿sí? Nunca el color rojo va a querer decir siempre lo mismo. Fíjense la diferencia, entonces, a propósito uso el ejemplo del color para que vean la diferencia entre un sistema semiótico en el que el rojo siempre va a ser detenerse y un sistema artístico en el que en un cuadro el rojo puede ser pasión y en otro cuadro el rojo puede ser ideología política. ¿Sí? Entonces, los sistemas de signos en general son o semióticos o semánticos. La particularidad bastante importante e interesante de la lengua, y es lo que habla Benveniste, y es lo que nos permite entonces hacer todo este otro análisis de lo que había dejado Saussure de lado, que es la presencia del sujeto, es que va a decir que la lengua tiene la doble significancia. Por un lado significa, ¿sí? Por un lado forma parte de un sistema en el cual las unidades finitas, de la misma naturaleza, guardan una cierta estabilidad en la relación de sus partes, es decir, significado y significante, sí, eso hace que todos nos podamos entender, pero a la vez también tienen una significancia semántica, y esta significancia semántica se va a dar en el plano del discurso. Bueno, todo esto acá, ¿no? La particularidad de la lengua, entonces, es que tiene esta doble significancia, porque está compuesta por un sistema de signos finitos de la misma naturaleza que garantiza la estabilidad de la relación entre un significado y un significante, pero a la vez va a ser actualizado por un individuo, un sujeto real en cada momento de enunciación en un determinado tiempo y en un determinado espacio. ¿Sí? Actualizado quiere decir que cada vez que un sujeto real toma la palabra para decir algo, va a estar actualizando,
justamente. Ese sistema de signos que tiene una cierta estabilidad dentro del sistema, bueno, le va a dar siempre un nuevo matiz. Pensemos en la frase quédate en casa. Quédate en casa, si uno lo hace un análisis desde una perspectiva de Saussure, de nuevo podemos ver que acá hay 3/4 elementos, el verbo quedarse, el pronombre te, la preposición, el sustantivo. Si pensamos en el sustantivo, además de las relaciones lineales, el sustantivo casa se puede estar relacionando a partir de las relaciones asociativas con otros elementos a partir del significante, casa, taza, pasa, masa, gasa, ¿sí? A partir del sentido, hogar, familia, techo, ¿sí? Bueno, lo que vimos en las relaciones asociativas. Ahora, la pregunta es, hoy, 20, no, ya terminamos julio, ¿no? Algo, 3 de agosto, 2 de agosto, 3, del 2020, quédate en casa, ¿qué significa? Les pregunto yo para que ustedes me contesten. ¿Qué significa hoy, quédate en casa? No romper la cuarentena. Bien, cumplir la cuarentena, no romper la cuarentena. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? Algo un poco más, está bien, ¿eh? Sí, claramente. Cuidarse. Uh-huh. ¿Algo más? O sea, directamente está bien lo que están diciendo. Es una campaña, ¿sí? Quédate en casa ya no es, che, no sé, tengo frío, me parece que me estoy por engripar, bueno, por ejemplo, estoy cansada, trabajé toda la semana, y bueno, quédate en tu casa, no salgas este fin de semana, ¿sí? ¿Es eso? No, es mucho más. Vamos al extremo, es la guerra contra el coronavirus, es una campaña, es cuidarnos, es cuidar al otro, es un montón de cosas que solamente tienen sentido en agosto del 2020 en esta situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, eh, cuando Benveniste dice que la lengua tiene la doble significancia, lo que está diciendo es esto, ¿no? Está diciendo, por un lado, que el modo de significancia semiótico corresponde a un nivel intralingüístico, en el que cada signo es distintivo, significativo en relación con los demás. Este modo se ajusta a la descripción, bueno, un poco lo que ya sabemos. Bueno, para algunos no significa nada y hacen lo que quieren, en realidad sí significa y hacen lo que quieren. Y saben que están violando un consejo. Creo que en este momento ya es más consejo como recomendación que una imposición. Pero claro, o sea, ojo con eso, porque no cumplir una orden es una manera, bueno, por ahí ya lo vieron con Bakhtin, no cumplir una orden es una manera de responder también, sabiendo que no estoy cumpliendo la orden. La indiferencia es una respuesta también, Digo, esto también está bueno para la vida. La indiferencia es una respuesta. Cuando alguien no responde y es indiferente, está respondiendo, en realidad está respondiendo, ¿no? Entonces no es que esto, no es que para algunos no significa nada y hacen lo que quieren, significa. Y por eso estás diciendo que hacen lo que quieren, porque si no significara nada, vos mismo no dirías hacen lo que quieren. Significa y hacen lo que quieren. Bueno, entonces, lo semiótico, entonces, bueno, pensar en la significancia semiótica es revisar de nuevo los conceptos de Saussure, ¿sí? Pensar que la lengua, que cada signo en la lengua es distintivo, que digamos, lo importante de un signo, para que un signo sea signo, es que sea distinto de los demás, que tiene un significado y un significante que son estables, como decíamos antes, y que forman parte del sistema homogéneo, y que no importa ni qué referente tienen en el mundo, ni el contacto de la lengua con el mundo, ¿sí? En ese caso, si pensamos en el quédate en casa desde esa perspectiva, nada, son 3, 4 elementos y nada más. Ahora, si lo pensamos de una perspectiva que también, porque esto, digamos,
la lengua está atada a los dos tipos de significancia, ¿sí? Para poder tener significancia semiótica necesito poder justamente reconocer que existen esos elementos de la lengua. El modo de significancia semántica entonces resulta de la actividad del locutor que pone a la lengua en acción, ¿sí? Este modo opera porque hay algunas unidades de la lengua, algunos elementos del sistema que no pueden comprenderse dentro de dicho sistema, esto es, no tienen una significación estable dentro del sistema, sino que sus significantes se llenan de significado al ser puestos en un discurso y apropiados por un intérprete en un contexto determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la lengua vamos a encontrar, bueno, por un lado, que todos los elementos dentro del discurso, como parte del discurso, pueden significar otras cosas, y además va a haber cosas puntuales, ¿sí? Bueno, acá está el ejemplo de quédate en casa, pero recién les estaba hablando del ejemplo de volvimos. Ese volvimos, lo que decía antes, ese volvimos, ese nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Quédate en casa, ¿quién es ese vos? Solamente lo podemos entender si nos salimos del sistema, porque dentro del sistema, ese volvimos, esa primera persona, no tengo manera de saber quién me está hablando. Quédate en casa, ese T, no sé a quién se está dirigiendo. Necesito salirme del sistema para poder llenar de significado estos elementos concretos. Bueno, acá vuelvo a citar algunas partes del texto de Benveniste que me parece que son interesantes, sobre todo para que a la hora de estudiar presten atención en estas partes que son las más importantes, por lo menos para el recorte que estamos haciendo ahora, más allá de las diferencias o las comparaciones que hace con otros sistemas de signos. De nuevo, ¿no? La distinción entre lo semiótico y lo semántico. En lo semiótico volvemos, como les decía antes, sobre Saussure, ¿no? Sobre, bueno, que para Saussure, si miramos la lengua desde una perspectiva semiótica, lo único que nos interesa dentro de ese sistema es que los signos existan, y que existen porque se oponen a otros, y se oponen porque son distintos. Y entonces, dentro del sistema, dentro de una perspectiva semiótica, lo único que necesitamos es identificar las unidades como unidades que pertenecen a ese sistema de la lengua. Entonces, de esta manera voy a identificar que árbol existe, pero que árbol no existe, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿esto es suficiente? Esto, cuando recién decíamos volvimos, ¿es suficiente? No, me pierdo un montón de información. De hecho, nos podemos ir de estos ejemplos por ahí más politizados a cosas más menos conflictivos, ¿no? Nosotros acá, sé que hay muchos alumnos que no son argentinos, por eso hago las aclaraciones. En Argentina, y no sé si se sigue diciendo de la misma manera, pero bueno, yo uso ejemplos de mi época. Cuando no íbamos a la escuela y nos escapábamos, decíamos hacerse la rata. No sé si se sigue diciendo de la misma manera, pero podemos decir Juan se hizo la rata. Entonces, si alguien mira esa frase, Juan se hizo la rata, desde una perspectiva, bueno, creo que también hablamos en algún momento de vender un buzón, que no te vendan un buzón, creo que en algún momento les expliqué esa metáfora. Lo mismo, a Juan le vendieron un buzón. Si yo me quedo con una perspectiva semiótica, reconozco los elementos Juan, hacer y rata, sí, los reconozco. ¿Puedo saber que eso significa que Juan no fue a la escuela? No hay manera. O sea, desde una perspectiva semiótica no hay manera. Ahora, lo cierto es que cuando alguien me dice, che, Juan se hizo la rata, yo sé que hizo Juan. ¿Sí? Entonces, evidentemente con la lengua está pasando otra cosa. Y de nuevo, entonces, volvemos a este mismo lugar. Pensar la lengua desde una perspectiva semántica. La lengua ya no como un sistema, sino como productora de mensajes. Y acá, esto que me parece muy importante, que cuando uno piensa la lengua desde una perspectiva semántica, es decir, cuando pensamos la significancia semántica de la lengua, lo que tenemos que pensar es fundamentalmente esto. Esto es re importante, así que lo voy a poner en común. El mensaje no se reduce a una sucesión de unidades, ¿sí? Por identificar separadamente. El mensaje no, o sea, los discursos no son palabras que se juntan, ¿sí? Una al lado de otra, y de pronto tenemos un discurso, ¿sí? No se trata de unidades por identificar separadamente. No es una suma de signos lo que produce el sentido, sino que es por el contrario el sentido concebido globalmente el que se realiza y se divide en signos particulares que son las palabras, ¿sí?
Esto es, cuando pensamos en el mensaje, cuando pensamos en el discurso, lo tenemos que pensar como una totalidad. Y es la totalidad lo que me permite entender, lo que me permite comprender, ¿sí? Porque de hecho, cuando lean el texto van a ver que una de las diferenciaciones que hace cuando se habla de cuando se habla de la significancia semántica, cuando se habla de la significancia semiótica, es que dentro de la significancia semiótica el signo debe ser reconocido, solamente reconocido, ¿sí? Pero en el discurso tiene que ser comprendido, ¿sí? Si nos quedamos en la instancia del reconocimiento, para algunos contextos nos va a servir, pero para muchos otros no nos va a servir, nos vamos a quedar con parte, vamos a perder el sentido, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos a cerrar? ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo sobre todo el viraje que hemos hecho desde Saussure a lo que se viene ahora? ¿Preguntas? Bueno, esto, ¿no? De cómo digamos, ninguna de estas frases o expresiones podrían entenderse desde una perspectiva que no tenga en cuenta la puesta en funcionamiento de la lengua, pero por un sujeto real en un momento y en un lugar determinado. ¿Sí? O sea, volvimos, no tendría ningún sentido. ¿Sí? O sea, una persona que viene afuera, como dije antes, que no conoce la historia del país, que no de ninguna manera lo podría entender. Bueno, fíjense qué pasa acá. Porque otro de los textos que vamos a leer, el texto que está a continuación en la bibliografía, en el módulo 4, es de la subjetividad en el lenguaje. Otro texto de Benveniste, también fundacional, en el que va a tratar justamente de proponer algunas categorías para analizarlo. Dijimos, bueno, está bien. Acá hay irregularidades, hay algo que es interesante que hay que analizarlo, porque si no nos estamos perdiendo de un montón de cosas que suceden cuando un sujeto utiliza la lengua, pero bueno, necesitamos algunas categorías para analizar todo eso. Fíjense los ejemplos que pongo acá. No vuelven más, volvimos, quédate en casa, me too, nos están matando. Ya dijimos, creo que lo dijimos, no volvimos, quién es esta expresión y incluso el cartelito que vimos antes, nos queda bastante claro, ¿no? ¿Quién es ese nosotros que dice volvimos, ¿no? Es el kirchnerismo, el peronismo. Ahora, nos están matando también. Hay un nosotros, hay una primera persona singular que dice nos están matando. ¿Quién es ese nosotros? ¿Es el peronismo? ¿Es el kirchnerismo que volvió en diciembre? No, mujeres. Bien, somos nosotras las mujeres las que decimos nos están matando, ¿sí? Entonces, una vez que empezamos a analizar qué pasa con los elementos de la lengua cuando se pasan al discurso, nos vamos a encontrar que la mayoría de los elementos, muchos, tienen, cuando pasan del sistema al discurso, tienen un referente fijo. Cuando decimos quédate en casa, todos sabemos que es casa, no importa si mi casa es más grande, más chica, no importa dónde está, no importa nada, pero para todos, antes en una de las plaquitas decía algo así como que todos asignamos más o menos el mismo referente, el mismo significado, el mismo significante, que es yo, casa para todos los hablantes de la lengua del español, todos asignamos un mismo significado, el mismo significante. Después no importa particularmente cómo sean las características de esa casa, pero para todos nosotros casa es lo mismo. ¿Sí? Como para todos nosotros volver es lo mismo, como para todos nosotros matar es lo mismo. Después no importa en qué condiciones. O sea, ahí la mayoría de los elementos de la lengua señalan objetos, hechos o acciones del mundo sin ningún tipo de problema y todos, digamos, no necesitamos ninguna información extra para saber qué elemento del mundo están señalando. Pero hay otros, muy poquitos, pero hay que nosotros puede ser nosotros los kirchneristas o los peronistas, o también puede ser nosotras las mujeres.
¿sí? Entonces, bueno, en el Me Too, yo también, ¿quién es ese yo? ¿Es el mismo yo que le dice a alguien quédate en casa? Porque en quédate en casa no aparece el yo, pero hay alguien que dice, yo te digo a vos quédate en casa. ¿Es el mismo? Evidentemente no. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos que buscar a la hora de ver cuando pasa todo el sistema, todos estos elementos del sistema de la lengua al discurso, tenemos que ver que hay algunos elementos del sistema de la lengua que no tienen un significado propio y que necesitan de la situación de enunciación, ¿sí? Necesitamos conocer cuál es esa situación de enunciación para saber, para llenar de significado, para saber en definitiva cuál es el referente, ¿sí? O sea, solamente conociendo la situación de enunciación, solamente conociendo que existe una frase atribuida a Evita que es volver y seré millones, que esa frase luego fue tomada por el peronismo en general como un volveremos. Después hubo una respuesta que fue no vuelven más por parte de la oposición y después por las elecciones que volvió a ganar el peronismo. Necesito todo eso para saber que ese nosotros devolvimos es el peronismo, ¿sí? ¿Qué necesito entonces? Necesito recuperar esto, necesito recuperar cuál es la situación de enunciación original, ¿sí? Necesito saber quién, a quién, en qué momento y en qué lugar. Lo mismo nos están matando, ¿sí? Nos están matando hace 10 años. Si yo veo un cartel en la calle, o sea, piensa que seguramente les habrá pasado una pintada en la calle que diga nos están matando hoy. Nadie dudaría, aunque no esté firmado, quién firma esa afirmación nos está matando. Hace 10 años no, seguramente. No nos hubiéramos preguntado quién lo habrá escrito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿A quiénes están matando? Bueno, por eso es tan importante saber, bueno, el tiempo y por supuesto también el lugar, porque no en todos los lugares alguien puede escribir en una pared nos están matando. Ni siquiera pensar. Bien, entonces, ya si nos metemos en los otros dos textos de Benveniste, que son el aparato formal de la enunciación y la subjetividad en el lenguaje, vamos a ver que él esboza esta idea, bueno, sobre enunciación y sobre estas categorías a las que él va a llamar deícticos, ¿sí? Los deícticos son estos elementos de la lengua que no tienen un referente propio, que no tienen un referente fijo y que necesitan, o sea, que no tienen un significado fijo y que necesitamos ubicarlos en una situación real de enunciación para que se llenen de significado, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Los que tienen que ver con las personas de la enunciación. Todo enunciado está enunciado por un yo, por una primera persona que le habla a un vos, segunda persona. Yo y vos están siempre en diálogo y son roles intercambiables, porque como ya lo vimos con Bakhtin, ¿sí? Todos los enunciados son dialógicos, hay un yo que habla y un vos que contesta, pero cuando el vos contesta se convierte en yo y el vos pasa a ser primera. Ay, me perdí. Hay un yo que habla y un vos que contesta, pero el vos se convierte en primera persona y el yo entonces se convierte en segunda persona, ¿sí? Porque el mensaje, la respuesta está dirigida a él o a ella. Hay entonces una primera y una segunda persona que hablan acerca de algo, acerca del mundo, de un referente, de lo que sea, no importa si hablan sobre Benveniste, si hablan sobre el clima, si hablan sobre el coronavirus, si hablan sobre ellos mismos, es una pareja que está discutiendo sobre su relación, lo que sea, pensémoslo en categorías gramaticales. Estas son categorías gramaticales. Primera persona gramatical es el que enuncia. Segunda persona es a quien me dirijo cuando enuncio y la tercera persona es aquello de lo que hablo, de lo que sea. ¿Sí? Entonces, van a ser deícticos los elementos que se encuentren dentro de este circulito, es decir, los elementos del discurso que hagan referencia a la primera persona, a la segunda y al aquí y ahora de la enunciación. Es decir, cuando en un texto, bueno, por ejemplo, nos están matando,
¿sí? Nos están matando. Hay un enunciador, que en ese caso va a ser un nosotros, es decir, va a ser una primera persona pero del plural, que se está dirigiendo a alguien que no está especificado, pero siempre que hablamos nos dirigimos a alguien, no hace falta especificarlo. En este caso es a la sociedad en su totalidad, ¿sí? Y un aquí y una ahora. El aquí no está especificado, en el ejemplo concreto de nos están matando, ¿sí? Pero nos están matando está en presente. El presente que coincide con el momento de la enunciación. Es ahora, es en este momento. Es en este momento en el que estoy enunciando esto, que es que nos están matando, es que está sucediendo, ¿sí? Entonces vamos a ver que dentro de los discursos vamos a encontrar elementos que marcan a la primera persona, marcan a la segunda persona, marcan el lugar y el tiempo de la enunciación. A esos elementos los vamos a llamar deícticos. Es decir, son elementos que para poder saber quién es ese yo, quién es ese vos, o nosotros o ustedes, no importa esto después si es plural o singular, es lo mismo. Cuándo es el ahora y dónde es el aquí, necesitamos saber cuál es la situación de enunciación. Y también pasa que la situación de enunciación nos va a ayudar también a entender características de las personas, del discurso y también del tiempo y del espacio. Yo les decía antes que vamos a empezar ahora a trabajar también con terminología nueva. Aparece este concepto de la enunciación y el concepto del enunciado. No sé si esto lo... Hace 50 años el enunciador podría ser otro, sí, totalmente. En el nos están matando, ¿decís? Sí, bueno, en cualquiera en realidad de los enunciados podría ser otro. Sí, en el nos están matando, sí. Sí, siempre están matando a alguien. En el nos están matando, sí. Sí, yo me pregunto por ahí si, por ahí en ese caso sí, por ahí estás hablando, no sé si hace 50 años, por ahí estás hablando concretamente de la dictadura, no me cierran la cantidad de años. De todas formas, tratemos de pensarlo siempre esto como también como atravesado por lo social, ¿no? Que la pintada de nos están matando la podamos entender como un hecho social. Entonces hace 50 años, por ahí no me doy cuenta, no sé exactamente a quién te referís. Si fuera durante la época de la dictadura, por ahí sí. Igual, bueno, sí. Está bien, es que no me cierran los números, por eso te digo, pero está bien, el ejemplo está bien. Por ejemplo, un enunciado del tipo volvimos, no sé si antes de diciembre o antes de octubre del año pasado hubiera tenido sentido a nivel social, ¿no? Digo, que no sean enunciados que a ver, quiero decir, que no estén atravesados por lo individual, que no sea una pintada que me hicieron en la puerta de mi casa y que yo la entiendo, pero la entiendo yo sola porque está dirigida a mí. No estamos hablando de cosas más que estén justamente atravesados por lo social. Entonces, no sé si estuvieron trabajando con Maggie sobre los conceptos de enunciación y enunciado. Entiendo que sobre enunciado por ahí sí, porque Bakhtin justamente habla mucho sobre la diferencia entre oración y enunciado. Pero bueno, en cualquier caso, lo vamos a retomar. La enunciación, ¿cómo vamos a definir enunciación? Enunciación la vamos a definir como aparece acá, como un acto, ¿sí? Como un momento a partir del cual el sujeto, un sujeto real, de carne y hueso. Cuando digo sujeto real de carne y hueso, estoy hablando de una persona en un tiempo y en un lugar determinado, porque es, bueno, como estamos viendo, muy importante saber que la acción que uno ejerce desde el discurso tiene que ver con el lugar y el tiempo en el que se encuentra, ¿no? Entonces, la enunciación es ese acto a partir del cual un sujeto real, se apropia del aparato formal de la enunciación o del aparato formal de la lengua para producir un enunciado,
¿sí? Y entonces, ¿qué es el enunciado? El enunciado es el producto de la enunciación, es lo que resulta como producto de ese acto, ¿sí? Y entonces la lingüística de la enunciación nos va a dar las herramientas para que podamos analizar la enunciación a través de los enunciados. Es decir, nuestro objetivo sería analizar la enunciación, pero la enunciación no la podemos analizar directamente porque es un acto, es un momento, es un montón de decisiones, entre comillas, muchas no se toman de manera consciente. Entonces, no tenemos acceso a analizar directamente la enunciación porque es un acto, es un momento. Entonces, ¿cómo analizamos la enunciación? La analizamos a partir de los enunciados, viendo la presencia de determinados elementos en los enunciados. Uno de esos primeros elementos que vamos a analizar, justamente, bueno, el que planteo acá como deícticos, ¿no? Los deícticos que constituyen el sistema de deixis. Estos deícticos, entonces, como dije antes, son elementos de la lengua que no tienen un significado fijo, sino que va cambiando ese significado de acuerdo a la situación de enunciación. Cada vez que alguien toma la palabra para decir algo, se constituye, es un yo hablando a un vos en un momento y en un lugar determinado. Y estas situaciones, y vuelvo al concepto de actualizar, se actualizan permanentemente, ¿sí? Porque no hay dos situaciones de enunciación iguales, jamás. Pongo este ejemplo, yo de 7 a 9 di uso comillas, la misma clase que estoy dando ahora, ¿sí? Y uno podría pensar, bueno, es lo mismo, voy a tener como resultado el mismo enunciado, porque el yo es el mismo, el vos podría ser la segunda persona la misma, porque son alumnos del CBC, el objeto del mundo sobre el que estamos hablando, el referente es el mismo, los mismos temas en la misma clase, de hecho es el mismo power, pero, por supuesto que la segunda persona no es la misma, aunque como, digamos, como colectivo sean lo mismo, porque son estudiantes del CBC, no son los mismos, no es la misma cantidad, seguramente ustedes están más despiertos que los que arrancan a las 7 o no, eso es un prejuicio mío. El intercambio va a ser distinto, y también hay algo que es bien distinto, que es esto. Bueno, el aquí no cambia porque estoy sentada en el mismo lugar, pero es otro momento, ¿sí? Y yo ya estoy dando una clase que no va a ser la misma, el enunciado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya sé que me preguntaron antes, porque ya sé qué cosas del Power por ahí podría haber ordenado de otra manera, entonces me adelanto, porque pasó el tiempo y estoy más cansada, porque yo también estoy más despierta o más dormida, no sé. Puede ser cualquiera de las, no estoy igual, eso seguro, ¿sí? Entonces, cada enunciado va a ser distinto porque esto va cambiando. Y esto va cambiando todo el tiempo que alguien toma la palabra para producir un enunciado. Un enunciado que puede ser, nos están matando, puede ser esta clase de semio, puede ser una publicidad que escuchamos cuando prendamos la radio, cualquiera de ellos, ¿sí? Se va a volver a cortar, así que nos encontramos de nuevo acá ya para ir cerrando. ¿Les parece? Y vamos a ver los conceptos entonces dentro relacionados con enunciación, denunciador y enunciatario, pero quiero ya hacerlo cuando volvimos, podemos decir volvimos cuando. Bueno, también puedo cortarla yo, ¿no? Y volver a ya conectarnos, no sé cuánto queda.